Muy buenos días tengan todos, hermanos. Gracias a Dios estamos en este día del Señor listos para adorar a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar en este día reunidos y también disponernos en nuestras mentes y nuestros corazones para adorar a nuestro Dios, quitar de nuestra mente cualquier estorbo, de nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y también pedir a nuestro Padre Celestial que ayude a aquellos que vengan en camino y que también aquellos que no puedan venir en esta ocasión. Vamos a hacer una oración para iniciar. El rol está aquí establecido. Después del servidor tendremos 2 himnos por hermano Natán, después 2 himnos más por nuestro hermano Fermín León. La cena del Señor nuestro hermano Juan Morales, lo ayudará nuestro hermano Víctor Chávez. Y también la ofrenda de nuestro hermano Rubicel. Un canto de nuestro hermano Alberto Favela. La lectura de nuestro hermano Noé Ramírez, la predicación por un servidor, un canto después por el hermano Gerardo Domínguez y los anuncios de nuestro hermano Raimundo Ramírez y la oración final de nuestro hermano José Silva. Así será el rol establecido y vamos a hacer todo esto para honra y gloria de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar así como estamos, hermanos. Eterno Padre Celestial, venimos, Padre, ante tu presencia para darte gracias por esta bendición que tú nos das, de estar aquí juntos, Padre, para poder adorarte en espíritu y en verdad, poder elevar nuestras voces hacia ti, Padre, nuestros cantos, poder elevar las oraciones también, Padre, poder meditar en tu palabra a través del mensaje que se expondrá y también observar los mandamientos como la ofrenda y la mesa del Señor, Padre. Pedimos que tú nos ayudes a hacer esta adoración uniendo nuestro espíritu con el tuyo, en espíritu y en verdad, Padre. Hacerlo todo de una manera decente y en orden como tu palabra nos lo enseña y también, Padre, entender que estamos delante de tu presencia. Permite, Padre, que podamos siempre entender eso, que estamos delante de tu presencia y que estamos, Padre, sirviéndote a ti, Padre, que nosotros para ti, Padre, somos tus hijos y tú nos observas, tú nos miras y ves este momento tan especial, Padre, en el que muchos hermanos en todas las partes del mundo te adoran, Padre, en este día, que es el día tuyo, Padre. Pedimos que tú bendigas a aquellos hermanos que por alguna razón no están con nosotros, que no han podido venir. Tú de antemano sabes las razones, Padre, pero también pedimos que tú seas con ellos, que también seas con aquellos hermanos que vienen hasta ese lugar para adorar también con nosotros, Padre, a tu nombre. Guíanos en esta hora y recibe esta adoración como un olor fragante, Padre, delante de ti, un sacrificio acepto. Te pedimos todo y te lo agradecemos siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De los cantos espirituales, vamos a ir al número 225. Himno número 225. De los cantos espirituales, número 225. Si lo tenemos, cantemos. Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mi culpa se cargó, en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá si nos prometió. Es menester servirle fiel, pues se recompensará. Yo
yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Vamos al número 77. Himno número 77. Dulce Consuelo. De los cantos espirituales, himno número 77. Si lo tenemos, cantemos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infundes tanto vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Del himnario grande vamos a cantar el número 29. Himno número 29 del himnario grande. Cantemos. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den seguridad, por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Nunca dudes cuando el temor te haga pensar que la vida es dura y no se puede soñar. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. El número 134. Número 134 del himnario grande. Su gracia. Cantemos. Más profundo que el océano y ancho más que el mar, es la gracia de mi Salvador, que me compró, enviado por el Padre, y Él es mío, pues su gracia redentora
así yo fui salvo, pues su sangre me lavó. Su gracia me alcanzó, sí, su gracia me alcanzó, y desde ahora hasta la eternidad, y yo ahora suyo soy, y feliz siempre estoy, al saber que su gracia me alcanzó. Amén. Vamos a prepararnos, hermanos, para la cena del Señor. Primero vamos a hacer una lectura en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 9. Dice así la palabra de Dios: gracias Dios a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y vamos a dar vuelta en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Está dando el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para participar de este mandamiento. Y vamos a hacer oración por el pan sin levadura. Oremos. Amantísimo Padre eterno, Dios que moras en el cielo y en la tierra y en todo lugar, acudimos a santa y divina presencia, Señor, para que bendiga este pan sin levadura, del cual recordaremos el cuerpo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en esa cruz por amor a cada uno de nosotros y para el perdón de los pecados, Señor. Rogando, Padre Dios, que nos bendiga a los que vamos a participar de este mandamiento y que siempre hagamos memoria de ese recuerdo que dejó tu Hijo amado para cada uno de nosotros. Pues siempre te lo pedimos y agradecemos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Nuestro hermano Víctor nos va a llevar una oración por el jugo de uva. Mi hermanos, oremos. Una vez más, Padre, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos da, por esta mañana, bendito Dios. Gracias, Padre, por la vida y la salud. Gracias por todas las bendiciones. Gracias, Padre, por cada uno de los presentes en esta mañana, Padre, por los que no pudieron estar con nosotros esta mañana. Señor, que usted sea con ellos, Padre, les ayude en todo, Padre. Bendito Dios, pedimos su bendición, Padre, por este jugo de la vida, Padre, que nos hace recordar la muerte de su Hijo amado, Cristo Jesús, en aquella cruz, Padre, para la remisión de nuestros pecados. Señor, ayúdanos, Padre, para hacer las cosas que a usted le agradan, Padre. Bendito Dios, perdónanos en lo que hayamos faltado, Padre, y bendiga a cada uno, Padre. Padre, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, le damos gracias y le pedimos, Señor, por estas cosas. Amén. Amén. Otro mandamiento, hermanos, del cual vamos a participar es acerca de la ofrenda, la cual fue establecida en Galacia. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, así. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenan las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. En 2 Corintios capítulo 9, versículos del 6 en adelante, también así nos dice la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nuestro hermano Rubicén nos va a llevar en oración por la ofrenda. Oremos. De la misma forma, Padre bendito, acudimos hacia tu santa y bendita presencia en esta hora, Padre, para agradecerte, Señor, primeramente por este día que nos das de vida, Padre, que podamos levantar, podernos respirar nuevamente del aire que nos das para subsistir en este lugar, Padre Santo. Es un privilegio, es un honor, Padre, el poder ser parte también de tu creación, Padre bendito. También en esta hora, Señor, te agradecemos también por el trabajo que tenemos cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos por que nos da la oportunidad de poder suplir para nuestras familias, para las necesidades familiares, Padre, y también para contribuir con tu obra aquí en la tierra, Padre. Te pedimos que bendigas esta ofrenda, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que va a participar de este mandamiento, Padre, al igual que a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, Padre. Te pedimos que aquellos hermanos que no tienen empleo, Padre, te pedimos que los bendigas, que les muestres el camino, Padre, que les muestres el lugar, Padre, donde puedan tener trabajo, Padre, y te pedimos que los ayudes a poder conservar los empleos. Nuevamente, Padre Santo, te pedimos bendición y que perdones nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Dios les bendiga. Del himnario Cantos Espirituales, vamos a buscar el número 75. 75. De Cantos Espirituales. Si lo tenemos, vamos a cantar para honra y gloria a nuestro Dios. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré. En el río de la muerte el Señor me guardará. Es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré. Amén. Buenos días, hermanos. Lectura de Hebreos 12, del 1 al 12. Al 2. Al 2. Del 1 al 2. Le puse el 12, pero al 2 está bien, hermano. O 2 nada más, sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Sí, me equivoqué, le puse hasta el 12, ¿verdad? Pero bueno, nada más 2 versículos. Si no, predica toda la semana, hermano. No, gracias, hermano, por la lectura y gracias a Dios que estamos juntos en este día del Señor, hermanos. Ayer estuvimos en Longview, como ustedes saben, estuvimos en el memorial de Obed y de Victoria y gracias a Dios estuvo muy bonito. Gracias a todos los que pudieron asistir, hicieron el esfuerzo, y gracias también a aquellos que no pudieron, pero que tenían el deseo de ir. Yo sé que muchos tuvieron el deseo de ir. Pues era un funeral y pues casi era una fiesta espiritual, ¿verdad? Porque pues vimos muchos hermanos, vimos yo creo que unos 400 diría yo, ¿verdad? No sé, más o menos, ¿verdad? Con todo y niños, ¿verdad? Decía alguien, ¿verdad? Comentaba, ojalá sea esto más seguido, comentaba ese, digo, bueno, ojalá que no haya tantos funerales, ¿verdad? Pero yo sé lo que quería decir la persona que hacía el comentario. Pues convivir, ¿verdad? Y tener la hermandad. Vimos hermanos de muchas partes, hermanos. De Houston fueron varios hermanos, de aquí del Metroplex, bastantes predicadores había ahí. Y pues bueno, también muchos hermanos de la escuela de predicación de Brown Trail, que pues quisieron mucho a Obed, ¿verdad? Y muchos hermanos que lo conocieron mucho, a él, a Vicky, y gracias a Dios que pudimos estar recordando poquito, ¿verdad? De lo que Obed hizo en su ministerio y también su esposa Victoria. Y gracias a todos, hermanos, por sus oraciones y también por estar ahí. Yo sé, aunque no pudieron estar muchos físicamente, pues estuvieron en espíritu y estuvieron también en sus oraciones para nosotros. ¿Recuerda usted cuando usted podía correr más? Si usted ya está en edad madura, seguramente usted recordará cuando podía correr más fuerte. Yo me acuerdo que yo podía correr mucho cuando estaba en el tiempo de la secundaria, sobre todo cuando nos correteaban. Corríamos muy fuerte, ¿verdad? Uno se imagina cómo correr tan rápido, ¿verdad? ¿Cómo podía uno correr tan rápido? Yo pienso, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios hay mucha actividad para los jóvenes, hay mucha facilidad de entrenamiento. Y pienso que si yo hubiera tenido oportunidad de estar en atletismo, como aquí tienen en la high school atletismo, si hubiera podido seguir corriendo más, porque era muy bueno en pedazos cortos, pero rápido, no sé cómo se diga el término, ¿verdad? Pero pues ya no puede uno correr igual que antes, ¿verdad? Ya no puede uno correr con la misma energía. Pero quiero que vayamos a un texto bíblico allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Un pasaje que nos ayuda a entender pues simbólicamente lo que la vida del cristiano es. ¿A qué me refiero? La vida del cristiano, hermanos, es una carrera. Es una carrera. Nosotros estamos en una carrera. Y en Hechos 20, allá del Juan 20, perdón, versículos del 1 en delante, nos habla ese pasaje de la Escritura, el momento en que nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Y está allá, llega la noticia de que no habían encontrado ya al Señor, llega la noticia que la tumba estaba abierta, así que Pedro y Juan van corriendo a la tumba, y van corriendo. Imagínense la noticia, la buena noticia. ¿Por qué corrían? Pues porque les habían dado una buena noticia, una noticia que los sorprendía, de que ya no estaba el cuerpo del Señor ahí. Vamos a leer verso 1, Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió ella y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que es Juan, ¿verdad? Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él,
y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Dos de los apóstoles que fueron muy cercanos a nuestro Señor Jesucristo fue el apóstol Pedro y fue el apóstol Juan. Cuando arrestan al Señor Jesucristo, Pedro estaba ahí con él, ¿verdad? Juan estaba ahí con él. Se da la noticia de que iba a ir a la cruz y Juan está al lado de María, allá en aquel momento doloroso para el Señor. Llega la noticia que el cuerpo del Señor ya no estaba en el sepulcro, y dice la escritura que van corriendo. ¿Por qué iban corriendo? Porque les habían dado la buena noticia. Para ellos no entendían todavía qué era la buena noticia, ¿verdad? Nosotros sabemos qué era la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Que el Señor había vencido la muerte. Porque cuando Juan llega corriendo, dice la escritura que él corrió más a prisa. ¿Por qué corrió más a prisa? Pues porque era más joven, ¿verdad? Porque era más ágil. Aquí de la imagen esta que vemos, ¿quién será Juan? Pues el de azul, ¿verdad? No, pues probablemente el de blanco, ¿verdad? No sé, el pintor se imagina, ¿verdad? Yo creo de esta manera, como nos imaginamos nosotros, cómo sería Juan, cómo sería Pedro. Y aquí Juan, dice la escritura, que corre más a prisa y llega a la entrada, pero no entra, pero sí ve los lienzos, sí ve el lugar donde estaba puesto el cuerpo. Pero llega Pedro y él, más valiente, ¿verdad? Un hombre más aventado, entra. Después entra Juan. Dice ahí que la escritura, que después entra Juan. Y dice que creyó. Usted y yo, hermanos, corremos la carrera cristiana. Usted y yo vamos corriendo también como Juan y como Pedro. A lo mejor unos más a prisa que otros. ¿Por qué corremos? Porque nos dieron la buena noticia de que Jesús venció la muerte. Por eso corremos también. Pero tenemos que correr de la manera adecuada. A lo mejor ya no corremos físicamente tanto, pero espiritualmente, hermanos, vamos corriendo. Vamos en esta carrera, pero hemos visto mucho este ejemplo, y el apóstol Pablo utiliza mucho este ejemplo del correr, del atletismo, para que nosotros entendamos la importancia. En Hebreos capítulo 12, nuevamente vemos que de acuerdo a este pasaje, nosotros los cristianos vamos en una carrera. Por eso el título de la meditación de esta mañana, ¿verdad? La carrera del cristiano. Vamos en una carrera, hermanos. De acuerdo a lo que dice Hebreos 12, fíjense lo que dice ahí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, de acuerdo a este pasaje, hermanos, nosotros vamos corriendo, somos corredores. Y es que en el tiempo bíblico los deportes eran algo muy grande. Estaban, por ejemplo, las Olimpiadas. Había varias competencias, y Pablo en sus cartas utiliza mucho esta figura de las Olimpiadas. Entonces, en nuestra vida que tenemos físicamente hablando, a lo mejor podemos todavía correr algo. En nuestra vida espiritual
vamos corriendo, hermanos. A lo mejor ya físicamente nuestras piernas ya no dan la fuerza como esperábamos. A lo mejor nuestras piernas ya no dan la misma fortaleza para correr físicamente. Pero déjenme decirles, hermanos, que mientras estemos en la iglesia del Señor y seamos fieles a su palabra, seremos buenos corredores. Mientras nosotros tengamos la mirada puesta en el Señor Jesucristo, seremos campeones. Seremos corredores que tendrán una vista en su objetivo. No importa la edad, no importa el peso, no importa si tienes la presión arterial alta. Tú eres campeón, tú eres un corredor espiritual en Cristo. Somos campeones y somos, la Escritura dice, más que vencedores si estamos en Cristo, si corremos esta carrera. Pero, ¿cómo hemos de correr esta carrera cristiana? Sería la pregunta a meditar. ¿Cómo hemos de correr esta carrera cristiana? Bueno, vamos a ver varias respuestas aquí en esta mañana. Y la primera de ellas es esta. Hemos de correr la carrera cristiana con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues el principal propósito es ver a Cristo. Usted, hermano o hermana, usted debe estar viendo a Cristo. Usted no debe distraerse en lo demás. Usted debe entender que usted va corriendo y que lo está viendo Cristo a usted, y que lo está viendo Dios a usted, y que lo están viendo los ángeles. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Que Dios nos está viendo a nosotros. Filipenses capítulo 2, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Filipenses, allá en el capítulo 2, para que lo busquen en su Biblia, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sí? Tenemos que correr con un propósito. Tenemos que entender que tenemos una carrera por delante. Y Pablo nos invita a que no corramos en vano. Que si empezamos la carrera, la terminemos. Que si empezamos la carrera, la terminemos. ¿Cuándo empezamos la carrera, hermanos? Cuando nos bautizamos. Cuando usted y yo nos bautizamos, ese día que nos bautizamos, decidimos iniciar la carrera. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Bueno, usted recuerda Hebreos, ¿verdad? El capítulo 11 de Hebreos nos habla de los grandes gigantes de la fe, como Noé. Nos habla de grandes personajes como Abraham, como Jacob, de quien hablábamos el domingo. Los domingos pasados hablábamos mucho de Jacob. Hebreos 11 nos habla de ellos, de Moisés, de Rahab, de grandes personajes como José el soñador, ¿verdad? Que lo conocemos así, hijo de Jacob. Grandes personajes que fueron muchas veces, sufrieron por servir al Señor. Y dice el autor a los Hebreos, en Hebreos 12:1, por tanto. ¿Qué significa por tanto? Por lo tanto. O sea, después de haber dicho todo lo que dijo en el capítulo 11 y anteriores, dice, por lo tanto, nosotros también, o sea, usted y yo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, hermanos, ¿cómo hemos de correr la carrera cristiana? Tenemos que correr con un propósito. Tenemos que entender que nos están viendo, que nos están observando. ¿Cómo nos están observando? Pues yo no sé, ¿verdad?, cómo será esto espiritualmente hablando, pero aquí dice el autor a los Hebreos, teniendo una nube de testigos. En 1 Corintios 4:9 nos da una idea de que es como si estuviéramos nosotros corriendo en un estadio. ¿Le ha tocado a usted ir a un estadio y usted ser el centro
de que lo estén viendo. Pues por ejemplo, cuando está uno en la primaria en México, ¿verdad? Me acuerdo que llegamos a ir a estadios y a desfiles. Por ejemplo, un desfile, ¿verdad? Usted va en la primaria, usted hace lo que se prepara con su uniforme. Yo me acuerdo que allá en México, ¿verdad? Nos llevaban a desfiles en la primaria que estábamos y nos decían, ¿verdad? Prepárense bien, pónganse su uniforme bien planchado, ¿verdad? Sus zapatos bien boleados y vamos a ir a marchar, ¿verdad? Y si estábamos en la escolta de la bandera, ¿verdad? Si estábamos en la bandera, pues teníamos que ir con mucho respeto, ¿verdad? Y todos nos veían. Y se siente uno, pues, raro, ¿verdad? Pero también se siente uno con orgullo y bien, y siente que lo están viendo, ¿verdad? Bueno, en la vida cristiana, hermanos, fíjense que dice 1 Corintios 4:9, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, ¿sí? Los apóstoles mismos y el cristiano mismo, pues en cierta manera, hermanos, somos espectáculo. Y Dios nos está viendo en nuestro proceder y estamos corriendo esta carrera cristiana y tenemos alrededor nuestro una gran cantidad de testigos, dice Hebreos 12. Y vamos corriendo y vamos con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Servir a Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? Adorar a Dios. Si a usted le preguntan, bueno, ¿y para qué vas a la iglesia? ¿O por qué eres cristiano? ¿Qué le respondería usted a alguien que le pregunte? Porque hay gente que le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Cuál es la respuesta correcta? Primero que nada, para adorar a mi Dios, para servir a mi Dios. ¿Para qué más? Para alimentarme de la palabra de Dios. ¿Para qué más? Para prepararme a ir al cielo. Porque aquí no es mi vida, aquí no es mi patria. Esto que hacemos, hermanos, es una preparación. ¿Saben qué vamos a estar haciendo en el cielo? Vamos a estar cantando a Dios, himnos. ¿Saben qué vamos a estar haciendo en el cielo? Vamos a hablar de la palabra de Dios con Dios, pero ya va a ser una realidad para nosotros. Porque la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando estemos allá en el cielo, pues ya no se va a requerir la fe, porque ya lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero ¿saben qué sí va a seguir? Los cantos. Y ahorita con la pandemia pues no hemos cantado como antes cantábamos, ¿verdad? Ojalá que vengan días en que podamos cantar como antes cantábamos, esforzarnos más en cantar a nuestro Dios. Ahorita no se puede tanto, ¿verdad? Como que hasta que la voz nos ha ya fallado, ¿verdad? Pero en el cielo, hermanos, vamos a tener nuevas cuerdas vocales y vamos a cantar a nuestro Dios. Y por ejemplo, al día de ayer estuvimos contentos con muchos hermanos y siempre decimos, es una probadita del cielo, porque en el cielo, hermanos, ya no va a haber ningún problema, en el cielo no va a haber ninguna preocupación. Por eso corremos la carrera cristiana, corremos con un propósito, pero también hemos de correr, hermanos, con libertad y sin estorbos. Debemos de quitar todo lo que nos asedia. Fíjense lo que dice Hebreos 12 nuevamente, que corramos con paciencia, pero tenemos que quitar de nuestra vida cualquier estorbo. Fíjense en Hebreos 12 nuevamente lo que dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice ahí el autor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando alguien va a correr, hermanos, ¿qué hace el corredor? Usted ha visto cómo se ponen ropa aerodinámica, cómo no llevan carga los que van en maratones, porque saben que les estorbaría, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos también, espiritualmente hablando, que quitarnos cualquier cosa que nos estorbe para correr esta carrera que tenemos por delante. Que nada nos impida, hermanos, que no venga un peso, hermanos, que nos estorbe, sin ningún peso, que no haya estorbo, ¿verdad? Fíjense en 2 Timoteo, ahí un poquito antes, lo que dice Pablo en el versículo 5,
Según Timoteo 2:5 dice, y también, dice Pablo, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tiene que quitarse cualquier cosa que lo estorbe. Tenemos que dejar, hermanos, cualquier cosa que nos moleste. Hebreos también en el capítulo 12, fíjense ya en el versículo 12 también lo que dice. Hebreos 12:12. Por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense lo que nos dice aquí el autor. Interesante es, ¿verdad?, que en el primer verso habla de correr, ¿verdad? Pero aquí como que también da la idea que a veces el cristiano tiene sus manos caídas y sus rodillas paralizadas. ¿Qué hemos de hacer para correr nosotros la carrera cristiana? Hemos de correr con libertad, correr sin que nada nos estorbe. Gálatas capítulo 5, allá en el versículo 7, fíjense lo que dice el apóstol Pablo también. Gálatas capítulo 5, en el versículo 7 dice el apóstol Pablo: vosotros, le dice a los hermanos allá en Galacia, corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? Con los hermanos de la ciudad de Galacia. Pues estaban yéndose al judaísmo, estaban yéndose a una doctrina que ya no era la de Cristo. Qué triste es ver cuando de repente sabemos de hermanos que eran fieles al Señor y que ya no lo son. Por eso Pablo dice aquí, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó? ¿Cómo hemos de correr la carrera cristiana? Tenemos que correr con libertad, sin que nadie nos estorbe. Sin que nadie nos estorbe, hermanos. Sin que el mundo nos estorbe. ¿Y saben ustedes que a veces el mundo estorba? ¿Saben ustedes que a veces el mundo nos impide servir al Señor? Sobre todo a veces, hermanos, la misma familia. Y es duro lo que digo, pero a veces la misma familia, hermanos, que no es de la iglesia, estorba. Yo me acuerdo hermanos que han platicado, ¿verdad?, que el domingo que ya van a venir a la iglesia, llega la familia. Platicaba un hermano, ¿verdad?, que él obedeció el evangelio y su mamá no le gustó que obedeciera el evangelio, ¿verdad? Y dice el hermano que precisamente el domingo, antes de la hora de la reunión, como a las 9:30, ¿verdad?, ya que se iba él, llegaba su mamá. Y varias veces, pues él tenía que quedarse porque al principio, ¿verdad?, porque era muy duro para él decirle a su mamá, pues ya me voy, mamá, pues llegaste cuando me voy. Hasta que se armó de valor y le dijo, mira mamá, me da mucho gusto que vengas a visitarme, pero tú sabes que el domingo es el día del Señor y sabes que ese día es especial para mí. Si gustas venir, eres bienvenida, aquí está tu casa, aquí te quedas y yo regreso en un rato. Ahora, si gustas acompañarme, ¿verdad?, también, o si gustas venir otro día. Y claro que la mamá se sintió, pero el hermano entendió que pues a veces la familia no va a entender cómo ves tú las cosas después de que tú ya ves la verdad. Si tú ya conoces la verdad y vas entendiendo que la escritura es la verdad, que se predica la verdad, a veces la familia no te va a entender. Pero ¿qué acaso no era lo que decía el Señor Jesucristo? Allá en Mateo capítulo 10, fíjense lo que decía el Señor Jesucristo. Él decía que a veces, hermanos, pues los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahora, no digo esto como enemigos en el sentido de que seamos enemigos a muerte, ¿verdad?, sino que van a afectar nuestra vida cristiana. Tenemos que ganarlos para Cristo con sabiduría, con paciencia, con amor, ¿verdad? Pero tenemos que entender esto también. Mateo 10:34 dice, palabras del Señor Jesucristo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjense. Ahora, ¿es pecado amar a tu mamá? ¿Es pecado amar a tu papá? No. La Biblia te dice que debes amar a tu papá y a tu mamá, a tu familia. Te ordena la Biblia. Pero ¿saben cuál es el problema? Amarlos más que a Cristo. Otra vez lo voy a decir. No es pecado amar a tu mamá y a tu papá. Es tu obligación como cristiano. El problema es amarlos más que a Cristo. Ahí lo dice el verso 37. ¿Verdad? ¿Qué dice el 37? Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, no es problema amar a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos. El problema es amarlos más que a Cristo. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que ser sabios. Hay que ganarlos para Cristo. Se lleva tiempo, hermanos. Se lleva esfuerzo. Esfuerzo. Pero no hay que dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, pues después le hablo a mis papás o después le hablo a mis hijos. Ya después les hablo a mis hijos. No. Hay que estar constantemente, hermanos. Si el diablo trabaja 24 horas al día, ¿por qué nosotros no lo hacemos también? A veces no insistimos tanto como debiéramos, pero estamos corriendo esta carrera cristiana y tenemos que entender que también eso a veces nos puede perjudicar. Tenemos que correr, tenemos que ser inteligentes, hermanos, en esta vida cristiana. Y siempre me acuerdo del caso de una hermana, que ahora es hermana de la iglesia. Fíjense, un caso bien interesante porque ellas, su mamá y ella, vinieron a la iglesia porque iban pasando por fuera de donde nos reuníamos. Ellas eran de una denominación y vieron la reunión, les llamó la atención a la mamá. Y la mamá le dijo a su hija, oye, mira, aquí se reúnen, vamos. Y a partir de ahí empezaron a reunirse, hermanos, ellas dos. La mamá llevó a la hija. Fíjense. Les predicamos el evangelio, ¿verdad? Después de ser fieles mucho tiempo, un día su hija decide bautizarse. Y estaba todo planeado para un domingo, ¿verdad? Que ella se iba a bautizar. Y llega ella llorando y me dice, hermano, quien menos pensé que me iba a decir algo, me dijo. ¿Quién cree que me dijo? Mi mamá. Mi mamá me dijo, que no me bautizara. Que si me bautizaba, que ella jamás pisaría la iglesia de nuevo. Imagínense, hermanos. ¿Cómo sintió ella llorando? Me lo decía. ¿Qué le dije yo? Pues hay que tomar decisiones muy sabias, ¿verdad? Le dije, hermana, pues vamos a poner las manos de Dios. No te bautices todavía. No te bautices. Si tú crees que esto va a perjudicar a tu mamá, ¿verdad? Yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero no dejes de venir, sigue fiel. Pues no se bautizó ese domingo la hermana. Y Dios obra, hermanos. Dios protege a la persona y Dios le da la oportunidad. Más tarde, como que se convenció su mamá, ¿verdad? No sé qué sería, ¿verdad? Se bautizó su hija. Y la señora no. Pero siguió fiel, hermanos. Pasaron más de 10 años, hermanos. Regresamos a una campaña. ¿Y quién creen que se bautizó? La señora. 10 años, hermanos. Más de 10 años. Se bautizó. ¿Y ahora sí vienen las dos? Los caminos de Dios son misteriosos, ¿verdad? Y no sabemos cómo va a reaccionar la persona. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser cautelosos. Pero tenemos que correr muchas veces. Y hay veces que sí. Hay veces que sí hay que poner límites, ¿verdad? Y si la familia nos impide, pues lo sentimos mucho, ¿verdad? Pero tenemos que amar más al Señor.
Por eso también número 3, ¿verdad? Tenemos que correr fielmente y terminar la carrera, hermanos. No nada más quedarnos a la mitad, correr fielmente. Fíjense allá lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4. Un texto que leíamos ayer, ¿verdad? 2 Timoteo 4, bueno, que se predicaba ayer. Fíjense en el versículo 7, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Dice Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Con razón Pablo decía estas palabras, ¿verdad? En Hechos capítulo 20, versículo 24, fíjense lo que decía también. Hechos 20, 24, hablando de la carrera cristiana. Hechos 20, 24, decía el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice Pablo: con tal de que acabe mi carrera. Vamos corriendo. Allá en el capítulo 4 de Timoteo, fíjense lo que llega a decir Pablo: he acabado la carrera. Y usted sabe la vida de Pablo, ¿verdad? Hay que correr fielmente, y hay que terminar la carrera, y hay que ganar el premio. Hay que ganar el premio, hermanos. Primera de Corintios capítulo 9, fíjense, Pablo también nos lo dice. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 26 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense qué triste sería, ¿verdad? Qué triste sería que uno, trayendo a lo mejor almas a Cristo, uno mismo pierda la vida eterna si no es fiel. Yo mismo, dice Pablo, sea eliminado. Pero sabemos que no fue así. Sabemos que Pablo terminó su carrera. Tenemos una carrera, hermanos, y tenemos que terminarla. No podemos volver atrás. No podemos voltear atrás. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo también. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice Pablo: hermanos, todavía en ese momento decía: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? El premio del supremo llamamiento de Dios. Fíjese en 1 Tesalonicenses, también capítulo 2, versículo 19, lo que decía Pablo. 1 Tesalonicenses 2, 19 dice Pablo: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Sí? Pablo sabía que ese era su gozo. Pablo sabía que él un día partiría de este mundo, pero él decía: ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona. Y a lo mejor nosotros, hermanos, también, al recordar a los hermanos que se han adelantado, pues sabemos que ellos están en un mejor lugar. Pablo sabía que iba a morir. Pablo, en su epístola a Timoteo, él va a ser sacrificado. Él lo decía: el tiempo de mi partida está cercano. 2 Timoteo capítulo 4, vamos allá
¿Qué decía Pablo, verdad? Fíjense, 2 Timoteo capítulo 4. Dice Pablo, ¿verdad? Fíjense, el versículo 9 le dice a Timoteo, en su epístola final, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Fíjense, solo Lucas está conmigo. ¿Cómo estaba Pablo? Solo, en la cárcel. ¿Quién estaba con él? Lucas, solamente. Pero ¿saben quién estaba más con él, hermanos? Cristo. Cristo estaba con él. Entonces no estaba todo solo, ¿verdad? Pero físicamente pues se sentía solo. Y le dice a Timoteo, tráeme a Marcos. Sorprendente, ¿verdad? Marcos, el que los había dejado en el primer viaje misionero. Marcos aquí le dice a Timoteo, Pablo, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Quién tuvo que ver ahí? Esteban, ¿verdad? Tuvo que ayudar a Bernabé, tuvo que ayudar a Juan Marcos. Pero bueno, aquí Pablo, ¿verdad?, estaba en la cárcel. ¿Cómo estaría Pablo, hermanos, en la cárcel? Pues Pablo seguramente estaba cansado, seguramente había estado débil, lo habían golpeado muchas veces, lo habían apedreado, lo habían azotado, había sobrevivido un naufragio, inclusive una víbora lo mordió en la isla de Malta, usted recuerda, ¿verdad? Y todos los nativos esperaban que iba a morirse, pero Pablo, con el poder de Dios, simplemente arrojó la víbora al fuego, ¿verdad?, que lo había mordido. Pero seguramente todos estos viajes, Pablo pues ya estaba cansado, ¿verdad? Pablo ya estaba agotado, su cuerpo físico estaba cansado, estaba listo para acabar su carrera. Por eso aquí dice Pablo, he peleado la buena batalla. Verso 7, he acabado la carrera. Entonces, físicamente hablando, Pablo, hermanos, ya estaba al final de sus días, y espiritualmente hablando, él podía decir con toda certeza, he acabado la carrera. Y más tarde la Escritura nos dice, ¿verdad?, pues que él iba a morir, ¿verdad? Por la historia bíblica sabemos que él muere decapitado, pero murió, hermanos, siendo fiel al Señor. ¿Qué le dirá el Señor Jesucristo en aquel día a Pablo? ¿Qué le dirá Pablo al Señor Jesucristo? Pues, Señor Jesucristo, aquí estoy. Acabé mi carrera. No fui perfecto, pero acabé mi carrera. ¿Y qué le va a decir el Señor Jesucristo? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso le va a decir a él. Y eso nos va a decir a nosotros que seguimos en esta carrera. Quiero terminar leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, una cita que nos invita a no claudicar y a terminar también nuestra carrera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice, aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ojalá que nosotros también, hermanos, entendamos eso, que sigamos esta carrera. Y a lo mejor tú todavía no empiezas esta carrera. Si no te has bautizado para el perdón de tus pecados, puedes hacerlo hoy. Puedes pensar en hacerlo para que inicies también esta carrera que tenemos por delante. Y si nosotros, ¿verdad?, ya estamos en esta carrera, pues tenemos que recordar lo que dice Romanos, y con eso cerramos. Romanos capítulo 3, una cita muy bonita que leía ayer y pensaba yo que es una cita apropiada para terminar con este mensaje. Romanos capítulo 13, fíjense lo que dice el versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjense qué bonito ese texto. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, ¿se acuerdan cuando se bautizó? Ese día comenzó a correr. Pues ya vamos más avanzados, ¿no? Ya estás más cerca nuestra salvación. Dice el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué es el día? Pues la venida del Señor, ¿verdad? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, Dios quiera que nuestra salvación, pues, cada día esté más cerca. Pero mientras estemos en este mundo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Correr la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios pues nos bendiga, hermanos, y que permita que sigamos siempre fieles al Señor. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano, por la predicación de esta mañana. Vamos a cantar a nuestro Dios en nuestros cantos espirituales, número 82. Número 82. Lo tenemos, cantemos. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador. Si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. Aun cuando el nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. Amén. Vamos a terminar con unos anuncios, hermanos. Y pocas veces vemos una portada de este vuelo, ¿verdad? Felicitamos a nuestros hermanos Obandos por la llegada de su niña Valeria Obando este lunes 12 de abril de este año, ¿verdad? Que Dios les bendiga, mundo. Vamos a seguir orando por ustedes y por su vida. Al dar la vuelta, también hay una lista de oración. Pues nuevamente orar por la hermana Raquel Obando y su bebita, que Dios les
siga bendiciendo, al igual que toda la familia. Sigamos orando por Susana Silva, que Dios le siga ayudando a que se sienta mejor cada día, y que Dios bendiga también a su familia. Sigamos orando por la hermana Felicitas García, que Dios le ayude en su recuperación y en su tratamiento. Sigamos orando por la hermana Elda y que su factura selle pronto y que se recupere pronto, hermano. Orar por la situación en la frontera sur, todos los que sufren por esta crisis migratoria. Oremos por los que han salido de viaje, que Dios les bendiga en el camino, cada momento. Y aquí abajo nuestro hermano pone una memoria, dice memoria de la semana. Romanos 13, capítulo 13, verso 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es una memoria y no sé cuándo la vamos a decir, los que la aprendemos. Pero ahí podemos aprender, no hay que memorizarla, tratar de memorizarla como quiera. Y pues yo quiero pues agradecer a los que pudieron acompañar a nuestros hermanos ayer, a recordar a nuestro hermano B. Y hay algo que pues cada que vengo a decirles anuncios, que pues sigamos orando por nuestros hermanos. Ayer pues se me quedó algo de nuestro hermano, papá de nuestro hermano, que dijo, ustedes me ven muy tranquilo, pero no ha sido nada fácil, Entonces, pues ellos seguramente han llorado mucho, pues extrañan a su hijo. Y nosotros en nuestras oraciones, pues hay que tenerlo, no es cualquier cosa lo que pasó, no es algo fácil. Entonces ahí les encargamos oraciones, en cada vez que oren, pues tener a nuestros hermanos también en oración. Gracias. Gracias. Vamos a orar a nuestro Dios para despedirnos por esta mañana. Oremos. Bendito es el Padre nuestro, gracias damos en este día porque el Padre nos ha permitido estar aquí reunidos, Padre, para atacar los 5 puntos de oración tan importantes que nos ayuden, Padre, a meditar en esta oración correcta delante de ti. Sabemos, Padre, que aún con el tiempo que tenemos, aún, Padre, tenemos fallas en la manera que hacemos las oraciones, en la manera que a veces la forma de cantar, pero, Padre, es más que nada entender que, Padre, debemos buscar que sea de tu agrado, no nuestro gusto personal, sino para ver que todo lo hacemos para ti en este día. Tú nos das muchas bendiciones durante toda la semana, durante todo el tiempo. Nos cuidas, nos proteges, Padre, a pesar de que si hacemos cosas que no convienen, tú, Padre, estás con nosotros y eso es lo que debemos meditar y entender. Ver tus bendiciones, Padre, día a día, y entender, Padre, que debemos estar en el camino correcto. Al bautizarnos, Padre, al obedecer tus bendiciones, Padre, apartar las cosas malas que no nos conviene, Padre, sino buscar siempre tus bendiciones. También ayudar a nuestros niños, Padre, los que aún no son bautizados, para que ellos tengan, Padre, también la decisión correcta. Sabemos que este año ha sido un año difícil, Padre, y ha habido un enfriamiento espiritual por causa de no cancelar muchas reuniones, pero, Padre, sabemos que es importante también obedecer la ley de sanidad y hacer muchas cosas para que esta pandemia no se extendiera más. Ayúdanos, Padre, a volver a tomar ese camino correcto, a seguir meditando tu palabra y tus bendiciones. Bendice a los hermanos aquí presentes. Sé con el evento que se hizo el día de ayer con nuestro hermano Bet, sabemos que, Padre, lo que él ha hecho lo que hizo por la iglesia, Padre, y de muchas maneras trabajó. Bendice a su familia y, Padre, y nos también a ver ejemplo de sus grandes hermanos, de Pablo también, que se habló esta mañana, Padre, de grandes hombres que, Padre, están escritos en tu palabra, y, Padre, tomar los ejemplos que vemos, de lo negativo y lo positivo, para entender en qué lugar estamos, Padre, y tomar la balanza en el lugar correcto y buscar, Padre, seguir adelante en el buen camino. Sé con los hermanos que en este momento no están aquí por haber ido a otro lugar a reunirse, o están en otro, por diferente motivo, Padre, fuera de aquí, que puedan, Padre, verse reunidos, que, Padre, veamos la necesidad, Padre, de siempre estar reunidos el primer día de la semana y seguir adelante, Padre, en el buen camino. Bendiciones, hermano, que trajo la palabra este día, así con todos los predicadores, para que día a día se esfuerzan para tener los estudios preparados, para que nosotros también nos alimentemos espiritualmente, que nosotros, Padre, también en nuestros hogares buscamos una manera también de seguir escuchando tu palabra. Tenemos
la información suficiente, tenemos medios suficientes, tenemos tecnología, tenemos muchas formas para de estar estudiando tu palabra, para ayudarnos para poder hacer esto y aportar por algunos momentos la actividad que tenemos cotidiana. Tenemos ya para siempre una forma de tener nuestro trabajo, nuestros niños en la escuela, lo que somos en nuestro hogar, para a veces no hacemos el tiempo suficiente para meditar en tu palabra, en tus bendiciones, y para lo que nos a veces nos causa desánimo o hacer cosas que no convienen. Pues ayúdanos para buscar de esa manera servirte a ti, y bendice para todos los planes que tenemos de poder reunir con tus hermanos en otros lugares, con esta invitación que se ha hecho a Mount Pleasant, y para que en estos días que vienen que podamos estar cada día más empapados en tu palabra, en el conocimiento de ella, y seguir adelante. Y sacarnos aquí presentes y todo lo que se ha pedido para la oración por necesidades sabemos que también no solo lo espiritual, pero sino lo físico. Hay muchos problemas en la salud, parece con cada uno que se nombraron, con lo que ha necesitado para, o el que no ha pedido nada aquí para directamente, pero para que está sufriendo por alguna causa, alguna situación en su familia o en nuestro México. Sabemos que nuestras familias también padecen por diferentes causas, con cada una de las peticiones hechas, y bendice para tu iglesia en general. Y nos para estar con bien, y que cuando estudiamos de aquí, Padre, no quiere que vayamos, sigamos, Padre, viendo tus bendiciones, que tú bendigas, Padre, todos los planes que tenemos, por ejemplo, para entender que debemos buscar de ti, tus bendiciones, por medio de Cristo, que fue el que murió por nosotros en la cruz de Calvario, y que, Padre, eso nos ayude a meditar en dónde estamos y quiénes somos, Padre, que llevemos en alto el nombre de la Iglesia de Cristo. Pídenos, Padre, y si con los que este día nos visitan, que, Padre, se sigan animando a ver lo que hacemos, Padre, también algún día no muy lejano, los que nos visitan, nuestros niños jóvenes, Padre, también tomen la decisión de bautizarse y ser agregados como iglesia. Agradecemos tu bendición, Padre, que nos puedes el resto de este día, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Por eso vamos y lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga.